Las actividades nacionales y las congregaciones de masas continúan en respaldo a los principios nacionales y a las elecciones presidenciales. Mártires y heridos, víctimas de los misiles terroristas contra zonas seguras en la campiña del ataque en Alepo y una nueva caravana de ayudas para el campamento Yarmouk. Las Fuerzas Armadas infligen bajas en las filas terroristas en Deraa y abortan intentos de infiltración de terroristas en Alepo y Homs. Buenas noches y bienvenidos a los informativos del canal Sirio Satelital. Continúan las campañas electorales de los candidatos al cargo de presidente de la República Árabe Siria. En apoyo a este derecho constitucional, los sirios salen en marchas populares en diferentes provincias llamando a participar en las elecciones y confirman ejercer su derecho y su deber en estas elecciones, dentro del territorio nacional como fuera de él, mediante el registro de los nombres de los sirios residentes en el extranjero en las listas electorales, en preludio a la celebración de los comicios. A todo ello se continúan las actividades populares espontáneas en respaldo a la celebración de los comicios presidenciales y de apoyo al ejército árabe sirio en su guerra contra el terrorismo. En Damasco una multitud de personas se congregó en la plaza de la Gobernación y otra escena igual presenció la zona de Al-Somarí, próxima a la capital. En ambas congregaciones la gente levantó banderas nacionales y corrió consignas a favor de las elecciones presidenciales. En el campo capitalino, los vecinos de la localidad de Yafur tomaron las calles para protagonizar una marcha de solidaridad con el ejército sirio en su lucha contra el terrorismo y respaldar la celebración de las elecciones como inicio de la solución siria a la crisis. Lo mismo sucedió en la urbanización Dahiyat al-Assad. La gente salió de manera espontánea a las calles en apoyo al ejército nacional y decir que las elecciones representan el único camino para salvar a Siria de esta crisis. En la provincia sureña de Suaida, los vecinos de la aldea de Arica celebraron un festival popular para aplaudir las elecciones presidenciales previstas para el próximo mes de junio y reafirmar los principios nacionales frente a los intentos del exterior de atacar la seguridad de los sirios. El Comité de Seguimiento al Diálogo Nacional Sirio celebró una rueda de prensa en Damasco en la que afirmó que la celebración de las elecciones presidenciales en su fecha determinada es un asunto soberano. El comité llamó en un comunicado a todas las facciones de la oposición, tanto en el exterior como en el interior, a iniciar un diálogo serio para sacar al país de su crisis actual y subrayó la soberanía del Estado sirio en todo el territorio nacional. Asimismo, los miembros del comité consideraron la negativa de la oposición en el exterior ante los llamados al diálogo un testimonio de sacar la solución de las manos de los sirios y proporcionar un ambiente para la intervención extranjera en los asuntos de la patria. Entre tanto, los convoys de ayuda continúan ingresando en el campamento de refugiados palestinos de Yarmouk para socorrer a los vecinos sitiados dentro del campamento.
5 camiones con alimentos donados por la campaña europea WAFA, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Siria, se dirigieron hacia el campamento para hacer llegar la ayuda a los necesitados con la esperanza de paliar el sufrimiento de los habitantes azotados por el terrorismo. Por otro lado, fueron evacuados cerca de 200 alumnos para que se presenten a los exámenes generales de ciclo básico común y bachillerato, luego de las facilidades presentadas por el gobierno sirio, como la estancia, los centros de exámenes y demás ayudas durante todo el tiempo de los exámenes finales. Nuevos ataques terroristas contra las aldeas y vías de la campiña norte de la provincia de Latakia cosecharon vidas y dejaron heridas a familias enteras, a mujeres y niños de no más de 5 años. Los terroristas lanzaron misiles contra la región de Wadi Kandil que impactaron contra las casas de los habitantes en varias aldeas del valle. En Alepo, 2 personas perdieron la vida y otras 19 resultaron heridas por proyectiles de mortero lanzados por terroristas contra el barrio de Bab al-Faraj. Por otra parte, las Fuerzas Armadas infligieron muertos y heridos entre los terroristas y se enfrentaron con otros que intentaron infiltrarse en las zonas seguras de la ciudad, así como les destruyeron armas y municiones. Asimismo, unidades del ejército frustraron un intento de una banda terrorista de infiltrarse desde Han Tuman hacia zonas seguras y acabaron con varios terroristas en los barrios de Al-Rashidin, Bani Zaid y Hanano. Mientras tanto, las fuerzas del ejército aniquilaron a terroristas y destruyeron sus vehículos en las localidades de Al-Miselmiya, Al-Atareb, Tal Rifat y Kafr Hamra, entre otras más. Y en Deraa al-Balad, destacamentos del ejército dejaron muertos y heridos a numerosos terroristas, entre ellos 8 cabecillas de grupos terroristas y 1 de nacionalidad palestina. Asimismo, en Han al-Shih, en la campiña de Damasco, fueron eliminados 50 terroristas y abatidos los integrantes de un grupo terrorista cerca de la fábrica de Nestlé, mientras que en la zona de Abbasiyeh fue reducido a escombros un depósito que contenía armas y municiones. Y en el eje norteño de Mleha, escuadras del ejército eliminaron a terroristas del frente de Al-Nusra, además de aniquilar a un cabecilla de un grupo terrorista. Al mismo tiempo fueron abatidos varios terroristas en las fincas de Al-Nashabiyah en la Guta Oriental. A todo ello fueron abatidos terroristas del denominado Frente Islámico en Adra al-Balad y la misma suerte corrieron terroristas en la ciudad de Adra. Igualmente fueron reducidos a escombros zulos de terroristas en Yobar y eliminados varios terroristas en el mismo barrio. Paralelamente, el ejército llevó a cabo una operación en las montañas occidentales de Zabadani, en la que fueron exterminados los integrantes de un grupo terrorista, en su mayoría mercenarios extranjeros. Mientras que en Homs, unidades de las Fuerzas Armadas abortaron el intento de terroristas de pasar desde Al-Dar al-Kabira hacia un puesto militar e infligieron bajas y destruyeron un vehículo, eliminando a todos los terroristas dentro. Por otro lado, el ejército prosigue sus operativos contra los refugios de terroristas en la localidad de Talbisi y Qusair, en la campiña de la provincia de Homs. En la provincia de Idlib, las Fuerzas Armadas atacaron una concentración de terroristas en Kafr Taharim, dejando 19 terroristas muertos. Paralelamente, en el poblado de Hile fueron exterminados y lesionados un número de terroristas y destruidos 3 coches artillados. Finalizamos nuestro boletín recordándoles los titulares. Las actividades nacionales y las congregaciones de masas continúan en respaldo a los principios nacionales y a las elecciones presidenciales. Mártires y heridos, víctimas de los misiles terroristas contra zonas seguras en la campiña de Latakia en Alepo y una nueva caravana de ayudas para el campamento Yarmouk. Las Fuerzas Armadas infligen bajas en las filas terroristas en Deraa y abortan intentos de infiltración de terroristas en Alepo y Homs. Gracias por la atención y hasta mañana.